La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más Yo me presentes. sienta bien representada. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no lo avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Prácticamente todas las producciones audiovisuales parten de una investigación o de varias investigaciones. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos. ¿Qué tan importante es la investigación en la realización de una producción audiovisual? ¿Qué tanto saben las audiencias acerca de este trabajo oculto que no se ve en la pantalla? Una de las producciones televisivas que me he visto y que considero que ha tenido una muy buena investigación y una buena fundamentación histórica para su realización es Argentina, Tierra de Amor y Venganza, que es una novela argentina. Habla precisamente sobre el tiempo de la Guerra Civil Española, y una de las problemáticas de las que habla es de la emigración de los españoles a Argentina. Y pues me consta que ha tenido una muy buena fundamentación teórica para esta producción. Sí, claro que he visto varias series. Entre esas recuerdo La Hinojosa, que es una repetición, pero que sigue siendo maravillosa. La historia de Débora Arango, nuestra pintora antioqueña, en donde pues narran la historia de ella, su vida, el hecho de haberse atrevido a pintar desnudo, a ser censurada, a que sus obras fueran quemadas. Bueno, realmente muy importante, geográficamente bien ubicada, excelentes actores y una historia atrapante. Sí, me gusta mucho estar al tanto de diferentes tipos de series. Por eso siempre tengo muy presente Los Puros Criollos, que era una serie que me gustaba mucho por la forma en la que me presentaban la cultura colombiana, cosas de nuestro país que tal vez no conocíamos. Y me gustaba mucho la forma en la que presentaba, y además generaba esa curiosidad en mí de investigar más, de tratar de mirar si lo que decían allí era verdad. Entonces trataba uno de leer más, de buscar más, y se daba uno cuenta de ese proceso y de ese trabajo investigativo que había detrás de cada emisión de los capítulos. Lo mismo me pasó con 4 preguntas a la historia, que me pareció genial en su momento. La investigación es el punto de partida de la gran mayoría de producciones audiovisuales. Tanto los documentales como las series de ficción y las películas requieren de esta etapa. Señal Colombia recientemente comenzó a emitir la segunda temporada de la serie Emma Reyes. Esta es una coproducción de Señal Colombia con la productora Quinto Color, con recursos del Ministerio Mintic. En esta segunda temporada se continúa el relato de la vida y obra de esta importante pintora colombiana que se radicó en Francia. Emma Reyes, La huella de la infancia, la primera temporada, ganó 4 premios India Catalina. Si se la perdieron, pueden encontrarla aquí, en la plataforma RTVC Play. En esta segunda temporada fue muy importante la investigación, en la cual se habló con personas que la conocieron, expertos en arte, y también se cuenta cómo ella escapó del convento, aprendió a escribir y a leer y comenzó a interesarse por el arte. Por eso hoy en Todo lo que vemos queremos preguntarnos: ¿cómo se logra reconstruir la vida de un personaje en la televisión o en el cine? ¿Qué tan precisos son los relatos de ficción cuando cuentan la vida de un personaje histórico, de la vida real?
Hola, soy Steven Cárdenas, comunicador social, periodista y diseñador gráfico. Algunas de las producciones que he podido ver que son basadas en la realidad serían Mindhunter, una serie que está creada a través de todas las investigaciones frente a asesinatos como criminales que han ocurrido en Estados Unidos, Jeffrey Dahmer, algo de Once Upon a Time también, que es algo que en parte también se relaciona con los asesinatos que ocurrieron también. Son gran parte de lo que he podido ver. Por favor. Ahora sí. Ay, regálenme una limonita por caridad. No, por favor, no. Lo que más me gusta es que estas producciones tratan de contar historias que no muchas personas pueden llegar a conocer y que son importantes, pues ya que pueden ser eventos históricos, pueden ser sucesos de personas públicas que fueron de gran manera importante frente a un gobierno, frente a un país, frente a un pueblo. ¿Cómo se llama, mi amor? Emma Reyes. Emma, mucho gusto. Bueno, pues realmente estas investigaciones que realizan pues para poder dar a conocer a las personas son bastante rigurosas, tratan de llegar a detalle todo lo que tiene que ser importante a entregar al público y que pues en algunos casos puede llegar a suceder que esta información puede llegar a ser un poco alterada pues para géneros de atracción hacia la audiencia. ¿Puedo hacerles unas preguntas? Por supuesto, inspector. Entonces digamos que de alguna forma todo esto nos da un poco más de como cercanía a comprender mejor qué es lo que sucedió en ese momento y nos da más comprensión de los actos que ocurrieron. Aquí nunca se sabe de dónde viene el disparo. Podrían llegar a ser, digamos, Jorge Eliezer Gaitán, un personaje público que fue de gran manera importante para el pueblo y pues para la historia colombiana. También podría llegar a ser un poco más estructurada y mejor elaborada la de Jaime Garzón. También pues algo que siempre se ha mencionado, pues Gabriel García Márquez pues no podría faltar. Son personajes públicos que han llegado a generar un gran impacto y que sería bastante bueno que más personas llegaran a conocer. Va a vivir muchas aventuras y va a conocer el mundo. Y va a ser famosa. ¿Yo? Y la gente la va a conocer por el arte que tiene en sus manos. Desde casa hagamos juntos la televisión que queremos. Queremos conocer algunos detalles de la investigación de la serie Emma Reyes segunda temporada y por ese motivo hemos invitado al programa a Ana Salas. Ella es cineasta y se encargó de ese trabajo. Ana, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. Hola Eduardo, gracias por la invitación. ¿Cómo reunió usted la información que hizo posible la realización de esta segunda temporada de Emma Reyes y cuánto tiempo tardó usted en esta labor? Esta investigación pues tardó alrededor de un año, más o menos. La información que sirvió como insumo a esta segunda temporada se reunió de diferentes maneras. Se hizo una investigación pues de los textos que existieran sobre Emma Reyes, no eran tantos. Se hizo un trabajo importante de entrevistas con muchas personas que conocieron a Emma Reyes y que pudieron darnos muchos detalles sobre ella, sobre su vida, sobre su obra, tanto en Colombia como en Francia. Estuvimos también en Francia y en Francia reunimos una cantidad de información, textos inéditos también que fueron muy importantes.
Quienes no conocen nada acerca de la vida y obra de Emma Reyes, ¿qué deberían saber, conocer? Bueno, primero que todo, que Emma Reyes es una pintora, ¿no? Emma Reyes se le dedicó su vida a la pintura y es una pintora muy interesante, muy ecléctica, muy libre, que pasa por diferentes estilos, que tiene series muy diferentes, tiene obra figurativa, tiene obra abstracta y vale la pena conocer esta obra que es muy desconocida. Es importante también pues, el aspecto de escritora de Emma Reyes. Emma Reyes en realidad no escribió sobre todo cartas, era una persona que le dedicaba mucho tiempo a las cartas y sus cartas son muy bonitas. También escribió otros textos autobiográficos muy bonitos. Ella viajó por todo el mundo, es una persona que viajó muchísimo, viajó por Sudamérica, haciendo autostop en camiones, en buses, a pie, cuando era muy joven, en los años 30, algo que era muy extraño, y luego pasó su vida también viajando mucho, estuvo en Francia, estuvo en Estados Unidos, en Italia, en México, en Israel, una vida muy viajera hasta cierto punto en que ya se termina o sea, pasa la última parte de su vida en Francia. ¿Y usted conoce mucho? No, no tanto, pero seguramente voy a viajar mucho. Desde su punto de vista, ¿cuáles fueron los hallazgos más llamativos que usted encontró? Bueno, la vida de Emma Reyes es una vida realmente llena de experiencias muy fuertes, a veces muy interesantes, enriquecedoras. Viajó mucho, conoció a muchas personas interesantes del mundo de la cultura, del arte, intelectuales, literatos, y tuvo, bueno, un recorrido también con su obra muy interesante. Se podría mencionar algo que no está confirmado, pero que en palabras de Germán Arciniegas, parece que a Emma Reyes tuvo un hijo en su primer matrimonio, cuando vivía en Paraguay, y ese hijo aparentemente, según esta fuente, fue asesinado durante la Guerra del Chaco, siendo muy pequeño, y Emma tuvo que huir. Esto sí está confirmado, digamos que Emma tuvo que huir a través de la selva, enferma, y bueno, por poco no sobrevive a esto, ¿no? Luego pues están, por ejemplo, su experiencia con Diego Rivera y los otros artistas mexicanos en su paso por México, ¿no? Yo creo que esta fue también una cercanía muy interesante, y los viajes que hizo en México fueron algo también muy importante para su obra. ¿Por qué fue tan importante la investigación para un proyecto como este? Bueno, pues en este tipo de proyectos biográficos, pues obviamente es necesaria esta etapa de investigación, ¿no? De saber pues quién fue esta persona, cómo era, cuáles fueron sus experiencias de vida, pero también qué estaba sintiendo, qué estaba pensando. Entonces, pues es necesario, ¿no? Digamos que no se puede hacer un proyecto así sin haber investigado previamente sobre el personaje, la persona sobre la que se está hablando, ¿no? Entonces, Emma Reyes además pues es una artista bastante desconocida en Colombia, de la que no se ha escrito mucho. Entonces, obviamente, digamos que la investigación ya no consiste solamente en leer lo que se ha escrito sobre una persona, sino realmente en ir a las fuentes primarias, perdón, y pues desde ahí empezar a construir el personaje. Ana, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias, Eduardo, y un saludo para todos y todas. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Hola, mi nombre es Clemencia Martínez, soy terapeuta ocupacional y tengo una especial fascinación por la historia del arte y sus personajes. Emma Reyes.
De la serie de Emma Reyes, lo que más me gustó fue su puesta en escena, su producción, con una actuación impresionante, unos artistas impresionantes, el vestuario propio de la época. Y de las cosas que más me impactaron es la recreación de cada uno de los espacios con una serie de detalles que acercaba al televidente realmente a esa época, a visualizar y a sentir unas costumbres y unas vivencias propias de esa época. Sí, yo tuve la oportunidad de conocer la vida de Emma Reyes. De hecho, participo en un grupo de historia del arte que nos reunimos hace muchos años y donde estudiamos diferentes personajes. No sabía que pintabas. Usted nunca me lo había preguntado. Bueno, después me mostrás lo que haces. Claro. Sí, efectivamente a mí me gusta y me parece muy interesante que haya cierta fidelidad con la realidad vivida por el personaje, en este caso Emma Reyes. Sin embargo, también entiendo que para hacer la historia mucho más interesante y mucho más que lleve un hilo conductor mucho más agradable para el televidente, pues hayan escenas en donde se expresen los sentimientos, las fantasías, las vivencias que tiene Emma Reyes. Lo que se busca realmente es que sea interesante y creo que en esta ocasión lo logra perfectamente. En el caso de Emma Reyes, sí tuve la fortuna de tener una información previa en mi grupo de estudio de historia del arte. A mí no me importa que Ma pinte o no pinte. Cuando ya llegué a la serie, vi que había un muy buen nivel de investigación. Muchas gracias. Gracias a ti por tu arte maravilloso. Ay, qué linda. Me gustaría conocer la vida de Totón la Momposina, me gustaría saber de Ana Mercedes Hoyos, Débora Arango, Beatriz González, y tenemos muchísima gente importante en las artes, en las diferentes artes, que creo que serían fuente de inspiración también para nuevos artistas y para nuevas tendencias del arte. Tú estás viva y estás obligada a pintar. Nos pasamos la vida entera sin saber para qué estamos aquí, por qué vinimos. Tú no, Emma, tú no. Tú tienes un destino y tu destino es tu arte. Desde casa hagamos juntos la televisión que queremos. Para conocer detalles de la realización de la segunda temporada de Emma Reyes, hemos invitado al programa a Luis Alberto Restrepo, su director. Luis Alberto, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, una primera pregunta, ¿por qué tuvo tanto impacto Emma Reyes, ¿no? Entre las audiencias y también marcó un punto tan alto en las realizaciones de ficción de la televisión pública, yo diría que de la televisión en general? Bueno, yo creo que primero el tema es muy interesante, el tema le llegó mucho a la gente al corazón, pues porque es la historia de una niña desde que tiene 4 o 5 años hasta que tiene 15 años y que pasa por una cantidad de situaciones complejísimas en la vida y que retratan además una época, porque todo esto que contamos en la primera temporada sucedió entre 1920 y 1930, que de todas maneras pues cada vez hay una mayor desconexión del país con su historia, entonces yo creo que eso también tiene mucho encanto, el hecho de volver en el tiempo de esa manera y entender la historia de un personaje que sobrevivió a tantas cosas complicadas, que se fue fortaleciendo anímicamente, que se fue fortaleciendo como persona, pues era algo encantador, yo creo.
Y por otro lado, pues también fue un equipo de trabajo muy comprometido con el proyecto, muy enamorado del proyecto, con un elenco realmente maravilloso, por decirlo de alguna manera, porque pues las 3 Emma Reyes que vieron los televidentes en ese momento de la historia resultaron ser 3 actrices de un altísimo nivel, y toda la gente que las acompañó, pues varios de los mejores actores de la televisión colombiana estaban ahí. Entonces yo creo que todo eso fue lo que les llegó al público y por eso fue que, digamos, el éxito que tuvo la serie. Tienes unas historias terribles, terribles. Pero tienes una gracia al contarlas. ¿Y qué pueden esperar los televidentes en esta nueva temporada? Mira, de pronto parafraseando el título del libro de James Joyce, ese es el retrato de un artista adolescente. Esa es la historia de Emma Reyes. Sí. Es la historia de Emma Reyes desde que salió del convento, que es donde termina la primera parte, donde ella se escapa del convento, tiene 15 años, un convento donde viene de vivir los últimos 8 o 9 años y sale a la calle. Y a partir de eso, ella empieza a vivir la vida de una manera muy impresionante porque es una mujer de un carácter y de una mentalidad completamente avanzada en su época. Y fue una mujer que inmediatamente que salió ya empezó a luchar la vida porque no tenía nada, pero tuvo que aprender a leer y a escribir y a ganarse la vida de una manera trabajando muy duro. Y fueron muchas las cosas que le pasaron y la gente va a ver cómo, por ejemplo, ella tuvo la capacidad primero de pasar 4 o 5 años en Colombia, terminando de formarse y después fue capaz de salir a viajar sola. En 1930, 1940, una mujer viajando sola por América Latina, eso yo creo que muy pocas pueden contar esa historia. Y pues en la historia lo que vamos a ver es cómo ella, al llegar al Cono Sur, a Buenos Aires concretamente, y después a Montevideo, y también estuvo viviendo en el Paraguay, pues se formó, terminó como de entrar en el mundo artístico, se relacionó con muchísima gente y terminó siendo capaz además de seguir derecho, porque de allá no volvió a Colombia, sino que salió hacia Europa, donde realmente fue que tuvo su vida adulta. La serie termina en el momento en que ella se va para Europa. Me voy, me tengo que ir, me quiero ir, porque soy una viajera, porque soy del mundo. Sí. ¿Y qué retos les implicó a ustedes la parte de producción llevar a cabo esta serie? Pues realmente la producción fue bastante más compleja que en la primera por el hecho de que la mitad de los capítulos sucedían fuera de Colombia. Estuvimos grabando en Argentina, lo cual, porque fue allá donde ella vivió la mayor parte de su vida en América Latina. Pues, es una mujer que recorrió muchísimo y que se relacionó con mucha gente y que era realmente, porque ella era muy importante, no solo su arte fue muy importante, su pintura, sino que también fue una mujer que tuvo una vida social muy, muy intensa y que tenía un gran don de gentes y que terminó dejando una huella en muchos lugares del mundo. Imagínate que, por ejemplo, ahora grabando en Argentina, un señor en la calle, grabando en Buenos Aires, un señor en la calle le preguntó a alguien del equipo qué estábamos haciendo, a alguien argentino. Y uno de los técnicos argentinos le dijo que estaban grabando una serie sobre una pintora colombiana que se llamaba Emma Reyes. Y ese señor, que es un artesano muy conocido en Buenos Aires, donde van muchos los turistas a comprarle cosas, como un artesano emblemático para el turismo en Buenos Aires, inmediatamente dijo, no lo puedo creer, esa señora era amiga de mi papá, yo me acuerdo de ella cuando yo estaba chiquito, imagínate. Pues por un lado la casualidad, pero por otro lado la capacidad de ella de haber dejado una huella en la vida. Bueno, una pregunta que muchas personas se hacen con este tipo de series, es decir, pasó con la de Garzón, por ejemplo, es ¿cuáles son esas licencias que deben utilizar ustedes, los que escriben los libretos, los directores, para contar una historia de un ser real, pero trasladado al lenguaje de la ficción? Pues licencias. Mira, sí. Pues cuando uno va a ficcionar una vida, así sea la vida de alguien que
sobre el cual se ha escrito muchas cosas, por ejemplo como Bolívar. De todas maneras hay que inventar muchísimo, porque uno tiene que inventar una cotidianidad, tiene que inventar una sucesión de situaciones, tiene que inventar muchísimo. Pero fue inventar a partir de cosas que se investigaron y que se conocen y que se sabe que fueron reales. Entonces es como complementar los pasos de una situación que uno conoce a otra situación que uno no conoce, pero ahí hay que inventar muchas cosas. Entonces claramente lo que uno va a ver es una ficción sobre la vida de un personaje, pero es una ficción que está inspirada en la realidad absolutamente. Y el carácter, digamos, del personaje, pues nosotros no conocimos ese personaje, no la conocimos a ella, pero nos la imaginamos a través de su pintura, de sus escritos, sobre todo de sus escritos, a través de lo que nos han dicho las personas que la conocieron, que todavía hay muchísima gente que tuvo contacto con ella, tuvo contacto cercano, y nosotros hemos logrado hablar con algunas de esas personas, y todo eso pues, nos daba ideas de cómo definir el personaje, de cómo contar su historia, pero claramente en estas cosas pues hay mucha ficción. Luis Alberto, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias a todos ustedes por haberme invitado a esta conversación. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual hablamos de la importancia de las investigaciones en la producción audiovisual. Si ustedes tienen algún comentario sobre este programa o cualquier otro programa del canal, pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Twitter, @SenalColombia, y en Facebook, SenalColombia, página oficial. Ahí también pueden ustedes seguir la programación del canal. Si tienen alguna sugerencia, queja, reclamo acerca de este programa o de cualquier otro programa del canal, escríbanme defensor@rtbc.gov.co. También pueden hacerlo cuando ustedes ingresan a la página www.senalcolombia.tv. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad, por supuesto desde mi casa, para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.